Se cumplen 150 años de una de las victorias militares más importantes que ha tenido el Perú. Ocurrió aquí, en el Callao, el 2 de mayo de 1866. El Perú no había cumplido ni siquiera 50 años de ser independiente cuando los españoles decidieron regresar a estas tierras para cobrar algunas deudas. Y bueno, teníamos que hacernos cargo de ese conflicto. ¿Por qué es importante el combate del 2 de mayo? Primero, porque demostró que los peruanos, cuando estamos unidos, podemos lograr grandes cosas. Y en segundo lugar, porque varias naciones de Sudamérica se juntaron para defender en conjunto sus intereses. Hoy les voy a contar la historia de este emocionante episodio. Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. La victoria del 2 de mayo se dice con razón que consolida la independencia del Perú, ¿no? Pero el costo económico que tuvo fue muy grande. La sensación que generó en el país fue de un enorme triunfo y fue efectivamente una gran gesta popular. A mediados del siglo XIX, el Perú vivía una etapa de bonanza económica gracias a la venta del guano de las islas. Durante un largo periodo, el comercio guanero fue controlado por casas comerciales extranjeras, como es el caso de la británica Gibbs. Esto se interrumpió en 1862, cuando el gobierno peruano promulgó una ley que daba preferencia a los llamados hijos del país, es decir, a los consignatarios nacionales, quienes recuperaron el manejo del lucrativo negocio. El Perú vivía en ese momento la bonanza del guano, era nuestra principal exportación y había ido conquistando diversos mercados del mundo, ya no solamente el mercado europeo, sino también la China, los Estados Unidos, por ejemplo. Gracias a estos abundantes ingresos, la clase alta limeña revivió los antiguos fastos de la capital. Se gastó muchísimo en lujos y ornato, se trajeron estatuas desde Europa, se instaló el alumbrado a gas y el ferrocarril Lima-Callao. En el contexto europeo, España buscaba recuperar su estatus de potencia. Una forma de hacerlo fue a través de intervenciones militares, como la ocupación de parte de Marruecos y del Cabo de San Juan en el África Occidental. La corona española quería emular a las principales potencias imperialistas europeas, como Inglaterra y Francia, que tenían presencia en todos los continentes. Por ejemplo, desde 1862, Francia había sostenido la aventura de Maximiliano en México. Hay una intervención francesa, británica y española en México. Hay un desembarco en Veracruz, hay por un tema de deudas y se inicia una intervención. En un plazo relativamente breve, los británicos y los españoles se retiran, pero los franceses se quedan y dan inicio pues a la guerra que va a terminar imponiendo a Maximiliano y que va a encontrar la resistencia de Juárez. Del mismo modo, España había vuelto a ocupar Santo Domingo y conservaba aún Cuba, Filipinas y algunas islas de Oceanía. En el año 61, ¿sí? El gobierno de Santo Domingo, que ha estado en conflicto con el gobierno de Haití, se ha independizado, pero en cierto momento el gobierno de Santo Domingo decide renunciar a la independencia y solicitar ser incorporado nuevamente a la soberanía española. Y el gobierno de Isabel II lo acepta. Entonces se iza la bandera española en la isla, en la mitad, bueno, de República Dominicana, ¿no? En ese contexto, España fijó los ojos en Sudamérica, allí donde se encontraban sus excolonias y en donde ya Estados Unidos aparecía como una competencia poderosa.
1862, la corona española envió a las costas sudamericanas algunos buques en una supuesta misión científica. El objetivo verdadero era sentar presencia en este hemisferio, como estaban haciendo otras potencias de Europa. Además, los españoles querían proteger los intereses de sus súbditos en América y, de paso, cobrar algunas deudas que había generado el proceso de independencia. Entre los hombres de ciencia enrolados en la flota española destacaba Marcos Jiménez de la Espada, consagrado más tarde americanista y famoso recopilador y editor de documentos coloniales. Estas intervenciones europeas en América no eran bien vistas por Estados Unidos, potencia emergente que tras su cruenta guerra civil buscaba establecer su hegemonía en el continente. Los intereses de España eran una piedra en el zapato para los planes norteamericanos. Se va a buscar que España recupere su presencia en un continente en el cual, de alguna u otra manera, los Estados Unidos también van a buscar desplazar a la antigua influencia europea en las nacientes repúblicas americanas. Recordemos pues la doctrina Monroe de 1823, América para los americanos. España quería establecer estaciones navales en las costas sudamericanas con objetivos geopolíticos. Ante la noticia de la partida de la expedición española, el presidente peruano de ese entonces, Miguel de San Román, solicitó facultades extraordinarias y autorización para reforzar la Marina, pero el Congreso se las negó. Tras un periodo de paz interna conseguido durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, el país volvió a caer en el desorden caudillista. Cuando hay carne por repartir, como se dice, cuando hay riqueza por repartir, hay mucha pugna política, ¿no? Entonces, precisamente esto pasa en los años de 1860, una vez que Castilla terminó su gobierno, hay una especie de vacío político que intenta ser llenado por diversas figuras. Muere San Román, que es el que ha tomado la presidencia tras el fin del gobierno de Castilla, pero muere prematuramente, ¿no? Al año y medio de gobierno. Y entonces hay una época de muchas revoluciones entre 1863 y 1868, es una época de mucha turbulencia. La escuadra española en el Pacífico estaba comandada por Luis Hernández Pinzón, de quien se decía era descendiente del compañero de Colón. La altivez de Pinzón produjo un conflicto con las autoridades chilenas, por lo que fue recibido fríamente en Valparaíso. De allí enrumbaron al Perú, arribando a las costas del Callao en julio de 1863. Las naves anclaron 2 semanas en el puerto, durante las cuales Pinzón y sus oficiales fueron recibidos en los salones de Lima. Era un caso singular, porque desde la Guerra de Independencia, Perú y España no habían mantenido relaciones diplomáticas. Cuando lleguen al Callao, ¿no? El almirante Pinzón, al mando de esta expedición, va a tener instrucciones específicas en el sentido de establecer contacto con las autoridades peruanas. Es importante mencionar que en este momento el Perú todavía no había establecido relaciones diplomáticas directas con España. España no había reconocido la independencia peruana, pese a que allá se habían llevado a cabo una serie de gestiones en los años previos. La escuadra española siguió su camino, pero un confuso incidente la haría regresar al Perú. En la hacienda Talambo,
ubicada cerca de Chiclayo, residían 35 familias de origen vasco que trabajaban en cultivos de algodón. Estos colonos sostenían duras tensiones con la población local. La situación se desencadenó violentamente y en una gresca ocurrida en agosto de 1863, perdieron la vida un colono español y un ciudadano peruano. El juez encargado del caso inculpó a varios colonos españoles por iniciar la pelea. Lo ocurrido en Talambo fue inmediatamente explotado en contra de nuestro país. Y en eso tuvo mucho que ver el funcionario español Eusebio Salazar y Mazarredo. Al volver, veremos cómo los españoles ocuparon las islas Chincha, que estaban llenas de guano en ese momento. Y justamente por ese incidente comenzó la guerra contra España. La expedición científica española llegó el controvertido diplomático Eusebio Salazar y Mazarredo. Él se unió a la expedición en Panamá. Era un tipo que tenía fama de pesado, de entrometido e incluso de enfermizo. Dicen que sufría de epilepsia. Tras los incidentes de Talambo, él encabezó un enérgico reclamo contra el gobierno peruano. Para ello, se presentó como comisario especial, comisario regio, pero no porque estuviera regio, no. Comisario regio quiere decir comisario real, enviado del rey. Sin embargo, cuando él presentó sus credenciales, estas fueron rechazadas por las autoridades peruanas. ¿Por qué? Porque ser comisario especial tenía sentido en el virreinato. Pero nosotros ya no éramos un virreinato, no señor. Éramos una república. Este rechazo puso frenético a Salazar y Mazarredo, de pésimo humor, y por eso acordó con el almirante Pinzón ocupar las islas Chincha, que estaban llenas de guano. Y esto, por supuesto, fue un acto ofensivo y prepotente contra nuestro país. Lo que va a hacer Salazar y Mazarredo en la práctica es ocultar las verdaderas instrucciones que tenía el gobierno español al almirante Pinzón y lo va a inducir a capturar las islas Chincha, cuando en realidad las instrucciones que había recibido iban más bien por intentar negociar una salida diplomática al incidente, ¿no? Entonces, en los hechos, Salazar y Mazarredo es el personaje contribuye a que este incidente escale de una crisis diplomática de mayor envergadura. Ahora, hay que tomar en cuenta que técnicamente España no ha renunciado a la soberanía. Por consiguiente, no lo puede nombrar a Salazar y Mazarredo ministro plenipotenciario ante un gobierno que no reconoce. Y por consiguiente, la toma de las islas Chincha tampoco puede ser considerada necesariamente la toma de un territorio extranjero cuando técnicamente España no ha renunciado a esa soberanía. En el Museo Naval hemos encontrado una pieza fabulosa. Es este mascarón de proa que perteneció a la fragata Nuestra Señora del Triunfo, que era parte de la escuadra española. Esta fragata nos dio nuestra primera victoria. Pero aquí, entre nos, en verdad, no fue porque la abatimos, sino porque se incendió. La fragata se hundió como consecuencia de ese incendio, pero nosotros nos quedamos con su mascarón de proa, que representa a una mujer alada. Tiene aquí las palmas del triunfo y aquí
la corona de laureles que se ponía en la cabeza de los héroes. Además, aquí tiene su alita. La Cancillería peruana envió una nota a todos los gobiernos de América comunicándoles el atentado a nuestra soberanía. La agresión estaba consumada y la opinión pública reaccionó pidiendo guerra. La oposición política compartió la indignación en el Congreso. Allí destacó la figura de don Ramón Castilla, a la sazón presidente del Senado. Castilla fustigó duramente al gobierno y pidió la declaratoria de guerra a España. Meses más tarde, el viejo caudillo fue detenido y desterrado al Peñón de Gibraltar. Aparentemente, el gobierno de Pezet apostaba por la vía diplomática en su afán de recuperar las Islas Chincha. Bueno, habría que ponernos un poco en el lugar de Pezet, ¿no? El problema que tenía en ese momento el Perú consistía en que no teníamos los medios necesarios, o sea, militarmente no éramos disuasivos. Entonces, de alguna otra manera, la única opción que le va a quedar al gobierno peruano es de tratar de buscar una salida diplomática negociada. La verdad es que el gobierno de Pezet no podía hacer gran cosa. O sea, irnos a hostilidades abiertas habría sido ir a lo más probable, una derrota segura, ¿no? Y con lo cual tampoco habrías conseguido lo que buscabas. Entonces, lo que hace Pezet es, tranza en condiciones complicadas, pero a su vez compra armamento, se prepara. Y ese armamento va a comenzar a llegar en el 65 y después en el 66. El país se encontraba indefenso. Su escuadra era ínfima. El ejército carecía de armamento y la artillería de piezas de grueso calibre. Aunque aparentaba inacción, el presidente Pezet envió a Europa al coronel Bolognesi en busca de armamento. En tanto, Miguel Grau y otros marinos mandaron construir en Inglaterra el monitor Huáscar y la fragata Independencia. También se adquirieron otras 2 naves ya a flote, la Unión y la América. Pezet se muestra débil, pero es que estaba débil el Perú. Definitivamente se puede criticar a Pezet, pero él se debe tomar un tiempo, porque como sabemos también se encargan en ese momento buques peruanos a Inglaterra, ¿no? El Huáscar y la Independencia, que están comisionados también por notables jefes peruanos, por ejemplo el almirante Grau, como sabemos, en la Unión. En esa época, los buques de guerra blindados eran una novedad en Sudamérica. Ya habían probado su poderío en la Guerra de Crimea y en la Guerra de Secesión norteamericana. Los blindados Huáscar e Independencia llegaron a aguas peruanas cuando el combate del Callao había concluido, pero serían luego protagonistas en la posterior guerra con Chile. En diciembre de 1864 llegó el almirante José Manuel Pareja para reemplazar a Hernández Pinzón. Asimismo, la flota española fue reforzada con nuevas unidades, entre ellas el poderoso blindado Numancia. Con semejante presión frente a nuestras costas, el presidente Pezet empezó las negociaciones, enviando como representante peruano a Manuel Ignacio de Vivanco. En esos meses, Lima era sede de un congreso americano que nuestra Cancillería había convocado y al que asistieron representantes de países como Chile, Argentina y Colombia. Teniendo la flota española frente al Callao y en actitud hostil, el gobierno firmó el Tratado Vivanco-Pareja el 27 de enero de 1865, a bordo de la fragata española Villa de Madrid.
Mediante este tratado, el Perú se comprometía, entre otras cosas, a pagar 3 millones de pesos como deuda externa española, estipulada en una cláusula de la capitulación de Ayacucho en 1824. España, por su parte, se comprometía a abandonar las Islas Guaneras. El gobierno de Pezet se encontraba presionado económicamente. Las capturadas Islas Chincha estaban repletas de guano y esos ingresos eran fundamentales para el presupuesto de la República. Si uno revisa las cláusulas del Tratado de Vivanco-Pareja, se va a dar cuenta de que es excesivamente concesivo en la medida de que se ofrece el pago de la deuda, tenía que asumir luego de la independencia con España, y por otro lado también pagar todo lo que había gastado la escuadra española mientras había estado a cargo de las islas, ¿no? Lo cual definitivamente y de manera legítima causó indignación en un buen sector de la población peruana. El Tratado Vivanco-Pareja causó el rechazo generalizado del país. Fueron apedreados negocios españoles y se encendió la revuelta popular contra Pezet. Los ánimos se encontraban tan caldeados que un marinero español fue asesinado en el Callao cuando paseaba por el puerto con un grupo de compañeros. Corría el mes de febrero de 1865. Y fue también en ese mes que estalló la rebelión en contra del gobierno de Pezet, encabezada por el coronel Mariano Ignacio Prado. El rechazo a este tratado va a ser liderado fundamentalmente por este movimiento restaurador que nace en Arequipa con la revolución del coronel Mariano Ignacio Prado, prefecto en ese momento de dicho lugar, y va a ganar pronto muchos adeptos, ¿no?, de algo que se consideraba lesivo en contra del honor nacional. La rebelión estalló en Arequipa y fue secundada por el marino Lizardo Montero, quien puso a disposición de Prado su buque, el Lersundi. Los rebeldes avanzaron hacia Lima y tomaron la ciudad. Pezet tuvo que renunciar y Mariano Ignacio Prado asumió la presidencia. Mientras el país se encontraba convulsionado por la guerra civil, Chile enfrentaba la amenaza de la flota española. ¿Qué estaba pasando? Pasaba que, como reacción a la toma de las Islas Chincha, los chilenos habían cerrado sus puertos a la armada dirigida por Pareja. Chile le prohíbe el ingreso a los puertos, a sus puertos, a los buques españoles, prohíbe que se les venda carbón, prohíbe una serie de cosas. E incluso hay una columna de 130 y tantos voluntarios que vienen a defender al Perú. Vienen al Callao, vienen al mando de un coronel y de un capitán de fragata que después va a ser más conocido en el Perú por otros motivos, que es Patricio Lynch. Estamos en un instante en el cual todas las naciones americanas y algunas de las potencias del mundo también no van a ver con buenos ojos la captura de las islas peruanas por parte de los españoles. Y en el caso de nuestros países vecinos, Chile se va a solidarizar con el Perú, y lo que va a hacer Chile es evitar cualquier tipo de facilidades para que las naves españolas puedan reabastecerse en sus puertos. Regresamos con el combate de Aptao, donde peruanos y chilenos combatimos codo a codo para enfrentarnos luego 3 años más tarde en la Guerra del Pacífico. De firmado el Tratado Vivanco-Pareja, la Armada Española se dirigió a costas chilenas. Su objetivo era castigar a ese país.
La primera medida fue bloquear los principales puertos chilenos. En respuesta, el Estado chileno le declaró la guerra a España. El principal problema en este momento de Chile es que no cuenta con un poder naval lo suficientemente capaz de poder contrarrestar cualquier acción de la escuadra española. Sin embargo, en una acción audaz en el que se ha conocido el combate de Papudo, la fragata chilena Esmeralda captura a la cañonera española Virgen de la Covadonga. Efectivamente, en noviembre de 1865, la Covadonga fue capturada. Ante esta terrible pérdida, el almirante Pareja se suicidó y fue reemplazado en el mando por el también almirante Casto Méndez Núñez. Mientras ocurría todo esto, el gobierno peruano se organizaba para enfrentar a España. Prado estableció que los ministerios se convirtieran en secretarías. Para ocuparlas, llamó al grupo de jóvenes políticos liberales encabezado por José Gálvez, quien estaría en la Secretaría de Guerra y Marina. José María Quimper ocuparía la de Gobierno, Manuel Pardo la de Hacienda y Toribio Pacheco la de Relaciones Exteriores. Se trataba de jóvenes ilustrados y respetados, por eso se les llamó el Gabinete de los Talentos. Manuel Pardo se encargó de obtener recursos extraordinarios para la guerra. Quimper tomó a su cargo el orden público, pero sin duda la figura más importante de ese gabinete era quien lo presidía, José Gálvez. El Perú le declaró la guerra a España en enero de 1866. Un poco antes, en diciembre del 65, Prado había celebrado un tratado de alianza con Chile para rechazar a los invasores, tratado al cual se adhirieron Ecuador y Bolivia. De inmediato, el Perú desplegó su flota rumbo al sur para apoyar a su aliado Chile, que se encontraba amenazado por la Armada Española. Este tratado lo que establecía era la conformación de una escuadra aliada y el concepto que se tuvo en ese momento para la disposición estratégica de esta fuerza naval fue el enviarla hacia los archipiélagos del sur de Chile con el propósito de esperar allí la llegada de los blindados peruanos Huáscar e Independencia. La flota aliada era inferior a la española, por lo cual se evitó un enfrentamiento directo y decisivo. El comando español envió un par de buques para destruir a los aliados estacionados en los archipiélagos del sur chileno. La escuadra aliada es estacionada en la zona de Chiloé, frente a la isla de Aptao. Entonces, en este lugar es donde van a ser sorprendidas por dos fragatas españolas, la Blanca y la Villa de Madrid, y se va a producir el que se conoce como combate naval de Aptao. La guerra con España no produjo enfrentamientos militares de gran envergadura. Uno de sus pocos combates tuvo lugar en aguas chilenas, en Aptao, el 7 de febrero de 1866. En esa ocasión, la escuadra peruano-chilena estuvo al mando del capitán de navío peruano Manuel Villar. Curiosamente, este hombre era tuerto. Villar se enfrentó a dos buques españoles, pero no fue un gran combate. En realidad, todo se limitó al intercambio de algunos cañonazos. ¿Por qué es importante Aptao? Aptao, en realidad, es importante porque peruanos y chilenos combatimos del mismo lado frente al enemigo extranjero. Habían pasado más de 40 años de nuestra independencia y de alguna manera los sudamericanos seguíamos sintiéndonos hermanos, no se habían terminado de definir las identidades nacionales. En Aptao,
Estuvo también Miguel Grau al mando de la corbeta Unión y Arturo Prat, sí, el chileno, al mando de la Covadonga. Increíble que estos dos hombres que en Aptao pelearon del mismo bando se enfrentaran solamente 13 años después en la Guerra del Pacífico. Estoy en el recientemente remodelado Museo Naval en el Callao y aquí hemos encontrado una réplica de la Unión y otra de la Covadonga. La mayor parte de los que pelean en Aptao van a estar presentes en la Guerra del Pacífico. Está, por supuesto, en el lado peruano, Grau, está García, Sánchez Lagomarsino, todos. En el lado chileno, igualmente, está Thompson, está Prat. Prat es muy joven. El mando español decidió castigar a los chilenos bombardeando su puerto principal, Valparaíso. Las instrucciones que tiene Méndez Núñez son castigar los puertos de Valparaíso y del Callao. Va a Valparaíso, las autoridades chilenas deciden desmontar la artillería, las defensas, para declararlo puerto abierto, puerto indefenso, con lo cual teóricamente no debía ser bombardeado. Sin embargo, Méndez Núñez lo bombardeó. Pese a los intentos de las naciones neutrales por impedir que este suceso ocurra, finalmente este bombardeo se lleva a cabo el día 31 de marzo de 1866. Desde lo alto, los pobladores de Valparaíso fueron testigos de la destrucción de su ciudad. El almirante español fue tildado de cobarde por atacar un puerto indefenso. Luego, Méndez Núñez se dirigió rumbo al puerto del Callao. La flota española hizo un alto en la isla San Lorenzo. En la orden de operaciones de los españoles está reducir a cenizas el puerto del Callao. No se esperaban ellos lo que realmente ocurriría después. Tan es así que llegan con cierta tranquilidad en abril al Callao y están esperando el 2 de mayo para el combate. El 1 de mayo estaba todo listo para el combate, pero los españoles esperaron al día siguiente. El 2 de mayo les recordaba el levantamiento de Madrid contra las tropas invasoras de Napoleón en 1808. Los buques mercantes ya se habían colocado fuera de la zona de combate. Ese primer día de mayo, jóvenes limeños armados recorrieron las fortificaciones cantando efusivamente. Entre los voluntarios se encontraba un valiente adolescente, Leoncio Prado, hijo del presidente Mariano Ignacio Prado. Las puertas de las casas del Callao estaban cerradas, la ciudad embanderada. Varios batallones esperaban cerca de los fuertes en caso que los españoles intentaran un desembarco. Los bomberos limeños y chalacos estaban concentrados al lado de los últimos edificios ubicados entre el Callao y Bella Vista. La Armada Española estaba compuesta por 6 fragatas, una corbeta y algunos transportes. Poseía unos 300 cañones. Del lado peruano se habían armado baterías y reclutado gran cantidad de militares y voluntarios. La mayoría de cañones peruanos habían sido adquiridos recientemente y los artilleros no habían tenido tiempo de adiestrarse en su manejo. Para el momento del combate, pese al poco tiempo que hubo para poder artillar y preparar nuestro puerto, este ya se encontraba debidamente defendido con toda esta artillería de pequeño, mediano y gran calibre, ¿no? Lo cierto es de que hubo poco tiempo, sí, para que nuestros artilleros
tuviesen el entrenamiento debido y que su artillería, sus tiros fuesen mucho más efectivos y contundentes contra la escuadra española. El secretario de Guerra, José Gálvez, era el organizador y director de la defensa. Él era quien disponía todo. Como escribió Jorge Basadre, todo lo relacionado con la organización de las tropas, con los aprestos de la escuadra, con los trabajos para fortificar el Callao, entró bajo su incansable vigilancia y su clara dirección. Así también no debemos de soslayar la conducción político-militar de Prado, ¿no? Porque Prado de alguna otra manera es el que también va a traer todas estas ideas de cuál es la mejor forma, o sea, la estrategia que se desarrolla en esta guerra va a ser llevada por el presidente, por Prado, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de hacer frente a la flota, a la escuadra española? Noticia del bombardeo de Valparaíso, ancianos, mujeres y niños abandonaron el puerto del Callao. Sin embargo, el entusiasmo por participar de su defensa era enorme y los voluntarios superaron toda expectativa. Incluso llegaron hasta el Callao voluntarios extranjeros dispuestos a luchar por el Perú. La respuesta a esta convocatoria fue extraordinaria y sobrecogedora en toda la población, no solamente en la Chalaca. Mientras una multitud se ocupaba de las labores de fortificación, los jóvenes inundaban calles y playas del Callao, disponiéndose a participar del combate. Es interesante también destacar que hombres como Inclán, Andrés Avelino Cáceres están entre los artilleros, pero 161 oficiales de Marina están también en ello. No debemos separar la parte militar de la parte civil, digamos civil, no sé si lo digo bien. El doctor Basadre lo destaca mucho, porque en ese momento el pueblo, tanto del Callao como de Lima, acuden con un espíritu patriótico que no me atrevo a calificar, pero indescriptible, ¿no? Se forman las compañías de bomberos. Del Callao está la Bellavista, Chalaca. Hay inclusive de los franceses, hay zapadores alemanes, mucha emotividad hay en esto. A las 11 de la mañana del 2 de mayo de 1866, la escuadra española se dispuso a atacar el Callao. Tendida en una línea en forma de V, la flota española se acercó tanto a la playa que parecía que iba a varar. Para defender nuestro principal puerto se dispuso una serie de medidas. Los escasos y débiles barcos peruanos anclados en el Callao servirían como baterías flotantes, pero la principal defensa estaría en las baterías de cañones apostados en la playa. Entre las baterías del norte destacaban la Torre de Junín y el Fuerte Ayacucho. Las baterías del sur tenían un cañón apostado muy cerca a la estación del ferrocarril, pero la principal artillería peruana se dividiría entre el Fuerte Santa Rosa, las baterías Cepitas que estaban de cara a la Mar Brava y el Torreón de la Merced. Justamente yo estoy en ese momento en la punta al lado de una réplica del Torreón de la Merced que se construyó a partir de una fotografía. Los contendientes estaban tan cerca que alcanzaban a verse y hasta se oían los gritos de mando del adversario. El combate se inició en todas las zonas a la vez, pero con resultados diversos. En la zona norte, los buques españoles sufrieron daños y se retiraron en malas condiciones. En el centro estaba el llamado Cañón del Pueblo, que había sido armado por civiles un día antes del combate. El valor de este cañón fue más simbólico que efectivo, porque quedó inutilizado al inicio de la lucha.
En el centro de la defensa se encontraban los pequeños buques dirigidos por el capitán de navío Lizardo Montero. En el sur, las fuerzas peruanas fueron muy castigadas debido a la participación del poderoso Numancia. En esa zona se ubicaba el Torreón de la Merced, que no había sido terminado y lucía como el esqueleto de una torre. Allí, justamente allí, en una suerte de balcón, combatió José Gálvez. El Torreón estalló a las 12 del día. Una bomba alcanzó los sacos de pólvora que se habían amontonado como parapetos. Rápidamente, el lugar se transformó en un polvorín. Allí, junto a otras 27 personas, murió José Gálvez. El fuerte Santa Rosa tiene cañones Blackley de 500, dos, y la Merced tiene 2 cañones Armstrong. Como sabemos, casi al inicio de este combate, vuela la torre de la Merced y muere José Gálvez. Hay una anécdota. José Gálvez le acaba de dar una orden a Ricardo Palma para transmitir, el presidente Prado estaba en el área, para transmitir alguna orden. Entonces, Palma narra que él, en camino a esa comisión, escucha la explosión y se da cuenta que acaba de volar la torre La Merced. La muerte de José Gálvez privó a los liberales de su jefe histórico y a nuestro país de una de sus mentes más lúcidas. Él fue un político que combatió la corrupción y fue uno de los principales ideólogos del buen gobierno. Era un hombre bajo, con barba, cabeza peinada con esmero, pulcro en el vestir. Fue profesor del Colegio Guadalupe. Tenía pasión de revolucionario, pero también tenía la serenidad y la apertura de mente propias de un maestro. José Gálvez fue clave para abolir el tributo indígena y liberar a los esclavos negros. A pesar de su alta investidura, era secretario de Guerra y Marina en ese momento, él decidió combatir como un recluta más y así encontró la muerte en el combate del 2 de mayo de 1866. Estoy en ese momento en la Plaza José Gálvez, en el Callao, donde hemos encontrado este monumento que rinde tributo a su memoria. El cuerpo de Gálvez quedó medio carbonizado. Sobre este episodio, Basadre escribió: en su semblante se notaba cierta bravura, con que parecía desafiar a nuestros enemigos. En la Torre de la Merced también murió el primer bombero héroe del Perú, Antonio Alarco. Bandas de música tocaron marchas militares sin cesar a lo largo del combate. Luego de la muerte de Gálvez, la lucha continuó sin mando central hasta caer la tarde, cuando se obtuvo la victoria. A las 5 de la tarde, cuando ya caía el sol, se dio la orden de suspender el fuego. A esa hora todavía, los cañones del fuerte Santa Rosa disparaban sus últimos tiros contra el enemigo. Las destrucciones materiales en el Callao se redujeron a la pérdida de la Torre La Merced, al desmonte de una batería y a unos cuantos incendios que pronto fueron extinguidos. Afortunadamente, la población sufrió muy pocos daños. La alegría tras la jornada era indescriptible, solo comparable con las celebraciones tras la victoria en la batalla de Ayacucho. Al final de la tarde, los buques españoles se retiran, considerando de que ellos han cumplido con su misión. Y nosotros también creemos que hemos cumplido con rechazar el ataque. Nuevamente es una batalla en la que ambos lados se atribuyen la victoria. Pero acá lo que tenemos es la participación popular, que Prado canaliza brillantemente, ¿no? Entonces,
Hay pues toda una exaltación a lo que se considera la segunda independencia del Perú. Los dirigidos por Méndez Núñez creyeron haber cumplido su deber. Los buques españoles se dirigieron a la isla San Lorenzo para reparar sus daños, sanar a sus heridos y enterrar a sus muertos. No tardarían en emprender el largo retorno a España, lo que implicaría dar la vuelta al mundo. Internan a Puerto de San Lorenzo y se dividen en dos grupos. Un grupo que va a Manila y el otro grupo que regresa a la costa atlántica por el sur y quedan un poco a la espera de órdenes y a repararse, ¿no? Los muertos españoles de San Lorenzo durante la ocupación chilena de Lima van a ser trasladados al cementerio Presbítero Maestro, ¿no? Donde hay un mausoleo ahí. Es justo destacar que esta flota española combatió lejos de sus bases. Su estación más cercana se ubicaba en Manila, Filipinas. Los marinos españoles pasaron casi 4 años en mares sudamericanos. La retirada de Méndez Núñez por el Cabo de Hornos en el invierno de 1866 estuvo plagada de calamidades. Muchos de sus hombres murieron víctimas de escorbuto. Todos los autores españoles que han analizado los aspectos militares de este conflicto lo ven como una aventura ciertamente heroica, en la medida de que el sostenimiento de una fuerza naval de tal magnitud representó todo un reto para la Armada Española de aquel entonces, ¿no? En un desborde de entusiasmo por la victoria y el arribo de los blindados Huáscar e Independencia, el presidente Prado planeó continuar la guerra contra España, liberando Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Esto nunca ocurriría. La paz definitiva con España se firmaría en 1879, cuando los antiguos aliados, Perú y Chile, marchaban a una guerra. Lo cierto es que si bien el combate del Callao significó el rechazo de la flota española y nuestro orgullo y honor patriótico se vieron fortalecidos, la situación económica empeoró. El país vio crecer su deuda por los gastos militares, compra de buques, artillería y aprestamientos defensivos. Además, en la década siguiente, la de 1870, se redujeron las ventas de guano y la crisis impidió mantener el ritmo de una carrera armamentista. El Perú queda muy endeudado. Su situación financiera era buena al comienzo de este ciclo gracias a las exportaciones de guano, pero se gastó mucho en revoluciones políticas y en compra de armamento. Y ese es un tipo de gasto que no retorna a la economía, ¿no? Para los peruanos, la gesta del 2 de mayo fue un triunfo ejemplar e inobjetable. Se ratificó nuestra independencia gracias a la unidad nacional y a la intensa participación cívica. En el siglo XIX, después de la batalla de Ayacucho, el combate del 2 de mayo es la cumbre del patriotismo peruano. Para Jorge Basadre, aquella jornada fue como si el alma popular hubiese escrito un canto épico. Como el combate del 2 de mayo. ¿Por qué nos salió tan bien? Porque estuvimos unidos, fuerzas militares, autoridades, sociedad civil, todos defendiendo lo que era nuestro. En el combate del 2 de mayo, la unión fue la clave del éxito. Lo voy a repetir. En el combate del 2 de mayo, la unión fue la clave del éxito. Nos vemos en la próxima.